Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Ahora hablamos de deportes con Giulio Talamonti. Me suena como a futbolista italiano, ¿no? Apareciera, así es, mi querido Melvin, qué gusto de saludarte. Placer, sea bienvenido. Soy guatemalteco 100%, pero mi padre era el italiano, entonces me puso el nombre de un tío mío que era sacerdote, Giulio Talamonti. Y sí, en su momento, en su época, cuando era joven. Julio, ¿eh? Sería el equivalente a Julio, sí. Sí, jugué fútbol, ahorita ya no juego nada. Bueno, por ahí escuché que estuvo en Italia también. Correcto, Melvin, así en la es. ciudad de Ascoli. Ascoli Piceno, ahí tuve la oportunidad de vivir. ¿Y vio algún partidito ahí del equipo? Sí. Que son los pájaros carpinteros. Sí, el pájaro carpintero, el pájaro Picchio, precisamente. Picchio, ¡Qué grande, Melvin! No, tengo la oportunidad de decirle algo. En aquella época, cuando viví en Italia, 89, 90, 91, por ahí esos años, el Ascoli Fútbol Club, el Ascoli Picchio, estaba en Serie A. Claro, se mantenía, digamos, de la mitad de la tabla para abajo, pero tuve la oportunidad de ver al AC Milan, equipo del cual me enamoré, con Frank Rijkaard, con Ruud Gullit, con Marco Van Basten, ¿no? Esas estrellas, Franco Baresi, Ancelotti era jugador en esa época, Donadoni también, Maldini. También tuve la oportunidad de ver al Napoli de Maradona y de Careca, que era una cosa maravillosa, ¿no? Y el Inter alemán en aquel momento de Jürgen Klinsmann, de Andreas Brehme, de Lothar Matthäus. Uno los holandeses y los otros los alemanes. Correcto. Ahora el Ascoli se llama Ascoli Calcio. Ascoli Calcio, ajá. Quebró en 2014 lamentablemente. Y ahora está, pero sigue en la Serie B. Sigue en Serie B. Así que bonito el logo de la mascotita. Ellos son bianconegros como la Juventus y la mascota, como usted bien lo dice, Ascoli Picchio, que es el pájaro carpintero. ¿Y ese tiempo que estuvo por allá le sirvió para parlare italiano? Parlo abbastanza bene el italiano, perché ho vissuto nella città Ascoli Piceno. Sí, hablo muy bien el italiano, viví allá, estudié allá. Perfecto. Sí. Bueno, y como le gusta el fútbol y en Guatemala, ¿cómo le hace? ¿A quién le va? ¿Le va a alguien? ¿Se puede saber? ¿No se puede saber? Se puede saber perfectamente. Un saludo para todos mis amigos del Club Municipal. Yo soy Crema. Comunicaciones Fútbol Club. Blanquito, blanquito. Totalmente. Y un poquito del Ascoli porque también es blanco. Blanco y negro parecido a la Juve, ¿eh? Totalmente, así es. Pero le va también. Al Milan, que es rojo-negro. Así es. Muy diplomática la respuesta. Diplomático. Muy bien. ¿Y a la selección nacional la fue a ver alguna vez? Pero es que me encanta, ¿no? Definitivamente. Bueno, ¿qué guatemalteco no se apasiona con la selección nacional? Fui hace como 10 días cuando jugó. Bueno, 10, 15 días, no sé, ya en el tiempo se me va la memoria con tanta cosa. El último partido. El último partido que jugó la selección aquí en el estadio Doroteo Guamuch Flores contra la selección de Guyana Francesa, ese 4-0, fue fenomenal. Fenomenal, sí. Y por eso ahora en la Copa de Oro y todo. Algo lindo, Melvin, ¿no? O sea, sí, aparte que subimos, ¿no? Al grupo B, que estamos en Copa de Oro, ver ese Mateo Flores con 19,000, 20,000 personas, qué lindo fue. Que a tiempo no se miraba algo así, ¿no? Bueno, y en España, Real, el Barça. Claro, esto es inevitable, ¿no? Sobre todo aquí en Guatemala, o tienes que ser Real o tienes que ser Barça. Y te digo algo, Melvin, tu servidor es del Real Madrid. Siempre tirando al blanco. Siempre tirando ahí al blanco, correcto. Me recuerdo aquel Real Madrid de Paco Bullo, por ejemplo, de la Quinta del Buitre. Butragueño, Emilio Butragueño. Hugo Sánchez como gran goleador del Real Madrid. Perfecto, equipazo realmente. Bárbaro. Bueno, ¿y qué estaba haciendo cuando Éric Barrondo ganó la medalla de plata en Londres? Eso fue una situación impresionante en el año 2012. Recuerdo que venía precisamente del trabajo. En aquel momento venía de la universidad donde daba clases hacia la casa. Venía escuchando la emoción de la narración de que Éric Barrondo había ganado la medalla de plata en aquel momento en la marcha. Llegué inmediatamente a la casa. Hola, ¿cómo están? Tiré las cosas y a poner la televisión. No, una cuestión fenomenal. Qué gran logro. Plausible totalmente. O sea que sí se puede aquí en Guatemala. Es una gran muestra. Bueno, y a nivel nacional o internacional, ¿algún deportista X que le guste, le llame la atención?
Bueno, sí, muchísimos ejemplos a seguir. Yo creo que de la vieja escuela, un Michael Jordan fue algo espectacular. Tuve la oportunidad de verlo. Como poder decir, tuve la oportunidad de ver jugar a Maradona, ¿verdad? Verlo vivo. Palabras mayores. Palabras Que mayores. ni el propio Maradona pudo estar ni con Jordan, ¿no? Ni con, exactamente, Fue así uno de es. sus anhelos no cumplidos. Exacto, uno de los deportes que me gusta mucho, fíjate Melvin, que pues aquí en Guatemala ya es muy seguido, es la Fórmula 1. Entonces, ¿quién no recuerda a Ayrton Senna, por ejemplo? Gran piloto, qué bárbaro, sí. Ok, y ahora actualmente está el mexicano Bueno, Pérez. Sí, Checo Pérez es un gran piloto, está... así es, está haciendo grande a Latinoamérica. Definitivamente. Bueno, y en cuanto a métodos en su plan de trabajo, ¿cuál sería su principal relación con el deporte? Sí, tenemos planteado en Unión Republicana, en el gobierno de Julio Talamonti, hacer precisamente una reestructuración de lo que es el Ministerio de Cultura y de Deporte. No voy a hablar en esta parte de lo que es la cultura, pero el deporte sí. Aquí hay grandes atletas, aquí hay grandes personas que día con día se sacrifican mucho para poder practicar la disciplina que a ellos les gustan, pero lo que hay es una alta corrupción en el deporte guatemalteco, hay que decirlo. Lo que hay en el deporte guatemalteco es una suciedad y una asquerosidad que hay que llegar a limpiar. Y esto realmente, bueno, requiere de una intervención dura de parte del gobierno en el deporte federado, porque no puede ser que se le dé hoy por hoy más apoyo a los directivos que van en primera clase con los viáticos que quieren y el deportista con una miseria y con lo mínimo para representar a nuestro país. Eso no puede ser. Aparte, Melvin, ¿cómo estamos apoyando las academias? No digamos solo del fútbol, del softball, de los deportes federados independientes, individuales. Lo estamos apoyando con una nada. Cuando el deporte, según la Constitución, debería tener al menos el 2% asignado de lo que es el presupuesto nacional. ¿En dónde se está yendo ese dinero? Vaya usted a saber. ¿Separaría el arte y los deportes o que sigan junto a ese ministerio? Por el momento tendrá que seguir junto, porque hacer un cambio tan rápido requiere una reforma que solo el Congreso podría llevarla. Pero sí, a ver. Pero alguien tendrá que hacerlo alguna vez. Y nosotros tendremos que hacerlo, estamos decididos a hacerlo. Hay que separarlo porque finalmente las dos ramas son bien importantes y son dos de las ramas humanas que nos permiten, primero, fomentar esa creatividad y fomentar el cuerpo, fomentar el tema de la condición física, fomentar tantas cosas, pero por sobre todo en esta realidad guatemalteca nos permite el arte y el deporte alejar a las personas en alto riesgo, que es la niñez y la juventud que vive sobre todo en las áreas donde operan las maras, precisamente del crimen organizado. Actualmente un problemita entre el Comité Olímpico Guatemalteco y la Confederación. Es una papa caliente. Esa es una papa caliente, que es lo que estamos diciendo. Aquí el deporte se ha politizado, como se politizó la justicia, como se politizó tantas cosas. Y entonces importan más esos intereses de orden político, que al final de cuentas terminan siendo intereses de orden económico, que apoyar realmente el deporte, que apoyar a los deportistas. Y esto es una vergüenza. Afectando a los deportistas, porque se pueden quedar sin el ciclo olímpico. Y de hecho ese es el riesgo que corremos. A ver, Melvin, algo que no había pasado nunca, hoy estamos a poquito, a nada, si no es que ya pasó literalmente, porque tenemos que rescatarlo, que nuestros atletas vayan a competir a las Olimpiadas, sí, pero con el símbolo y bajo la bandera del olimpismo, es decir, bajo los 5 anillos, no representando a Guatemala. ¿Y te imaginas tú, se imagina usted que un atleta guatemalteco gane otra medalla? No se va a contar para nuestro país, independientemente que la haya ganado. Y todo por problemas políticos de los directivos. Definitivamente. Ahora pasemos a ese tema siempre agradable. Volvamos al fútbol. ¿Se acuerda la primera vez que llegó al estadio? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Con quién? Sí, la primera vez que tuve oportunidad de estar en un estadio de fútbol fue precisamente viendo al Ascoli Picchio en aquella época. Ya no recuerdo exactamente qué partido de todos fue, pero o sea, era una maravilla. ¿Qué edad tenía por ahí? Alrededor de 12 años, correcto. Sí, estamos hablando... ¿Y antes en Guatemala no lo habían llevado? Sí había visto, no partidos de la Liga Nacional, no había estado, por ejemplo, en un Mateo Flores, pero había tenido oportunidad de estar en pequeños estadios. A ver, mi mamá, como lo dije en otro
podcast acá en nuestro diario, es de Sansar El Progreso. Entonces, ustedes saben que Sansar es un equipo que está ahora en uno de los grupos de la Liga B, y que en aquella época la cancha, me recuerdo inclusive, Melvin, era una cancha de pura tierra, ¿verdad? De los yuqueros. De las que siguen habiendo muchas y muchas todavía. Lamentablemente sí. Y así que tuvimos oportunidad de ver partidos de ese tipo, de ese estilo, aquí en Guatemala, en mi niñez. ¿Alguna anécdota en esos días en estadio? ¿En algún momento le pasó algo cómico, algo chistoso? No, digamos que las anécdotas curiosas de los estadios de aquí de Guatemala es la alegría que se vuelve a veces desorden, ¿no? Porque empiezas a escuchar, Melo, y todo tipo de vocabulario tan florido, tan lindo, ¿no? Que se le dice al árbitro, al equipo contrario. A la mamá del árbitro. A la mamá del árbitro. O sea, aquí se empieza a escuchar que se recuerdan de toda la parentela de quienes están en la cancha, y es una cosa espectacular ver esa pasión por el fútbol. Y que se repite, se repite. No, y eso es, bueno, y ni que decir de otras cosas que pasan. No, ahora yo creo que ya no está pasando eso en el estadio, pero antes te tiraban bolsitas con cualquier cosa, no precisamente agua, oye. Color amarillo. Amarillo, sí, agüita amarilla, decían los toreros. Depende de cómo estaba el cliente, es el color del amarillo. Sí, no se habían tomado mucha chela, pues de plano un poquito más intenso. Bueno, por ahí supe también que el béisbol... me encanta. Y el tenis. Sí. A ver, el béisbol me gustó aquí en Guatemala en el año 1986. Yo tenía 10 años. Vi por primera vez una serie de playoff. Recuerdo que fue los Mets de Nueva York contra Astros de Houston. Me empezó a gustar el tema de los Mets. Luego vi la Serie Mundial, donde los Mets jugaron contra los Mediarrojas de Boston. Estaban ya prácticamente perdidos los Mets en el sexto partido, cuando Bill Buckner, el primera base, precisamente... Bien grabadito. Así es, dejó pasar con un error, un hit, que era un out seguro, y terminaba el juego y eran campeones los Mediarrojas de Mookie Wilson, el jardinero central de los Mets de Nueva York. Los Mets empataron, los Mets ganaron, y al día siguiente ganamos, digo yo porque soy de los Mets, ganamos la Serie Mundial. Y desde el 86 ya no hemos ganado nada. Son los Astros ahora los que están mandando. Sí, los Astros ahora son maravillosos, y otros equipos, ¿no? Los Bravos de Atlanta tuvieron un periodo fenomenal en Grandes Ligas. Los mismos Yankees de Nueva York, hay que reconocer que son un gran equipo, y Mediarrojas de Boston también. Perfecto. ¿Y tenis? Bueno, jugué de tenis ya después, cuando me trasladé a Italia. Me recuerdo que Boris Becker era el referente, el alemán. Me encantaba cómo jugaba tenis ese hombre. Por supuesto que ahora hemos tenido otras grandes estrellas, ¿no? Como Rafa Nadal, por ejemplo, el español en el tenis, y otros referentes. Pero en aquella época que yo jugué tenis, todavía vi los últimos años del estadounidense, por ejemplo, John McEnroe, que era extraordinario, o del tenista, se me fue ahorita el nombre, del argentino. Vilas. Ernesto Vilas, por ejemplo, sí, muy bueno. Sí. ¿Y el tenis sí lo practicó en algún momento? Lo practiqué cuando tenía... ¿Y el fútbol también? El fútbol también. Fíjese, a ver... Obviamente el fútbol, yo creo que como hombres es algo que traemos como pasión todos, ¿verdad? Entonces, en Italia me recuerdo que estaba en un equipo donde de niños, ¿no? Porque éramos 11, 12 añitos, 13 añitos, jugábamos como interregionales, llegamos a la final. En la final sí, me quedó un gran recuerdo. La perdimos, o sea, ganamos el segundo lugar, y del partido directo al hospital. Porque una entrada casi al principio del partido... Ahí estaba la anécdota, no era en el estadio, era en el... Era en la cancha, precisamente. El tobillo, un esguince de no sé qué grado. Entonces, directito al hospital. No me lo quebraron de milagro. Bueno, ha sido muy interesante, la verdad. Me ha convencido que le gusta Melvin. Y sabe deporte. Muchísimas gracias. Me encanta el deporte. Ojalá en Guatemala podamos fomentarlo aún más. Y decir un día que nuestra selección va a estar allá en la fiesta grande del Mundial. Ojalá. Ojalá. Nos vemos en una siguiente edición.